¿Vale? Pues listo. Buenos días a todos. En este caso, nuestra hermana Moni y nuestro hermano Jesús están conectados en esta mañana. Como siempre, damos la bienvenida a este discipulado llamado Vida Devocional para que podamos continuar con el tema que nos quedamos la semana pasada. De hecho, estos dos primeros temas son muy importantes para poder conocer el diseño de esta carpeta. Es necesario que tengamos siempre una vida devocional con nuestro Dios, y si todavía no tenemos bien entendido qué es una vida devocional en nuestra vida, debemos de saber que pues es una práctica constante que tenemos que hacer. Es algo que se tiene que hacer como lo hemos visto anteriormente. Tenemos que hacer con lo que se llama devoción, y la devoción pues va mucho a esta pasión que nosotros tenemos que tener por nuestro Dios, y pues esto es necesario que lo tengamos, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros debemos de tener siempre un corazón dispuesto para buscarlo, y pues en este día, pues tanto los que están conectados aquí en, en, en la reunión de Zoom habitual, como los que nos están viendo por Facebook, necesitamos siempre eh, ayudar a nuestra vida, a nuestro espíritu, a buscar más de Él, ¿no? Necesitamos saber que es algo que tenemos que hacerlo primero que todo con amor, con un fervor, con algo que debe de nacer en nuestro corazón, pero sobre todo sabiendo por qué lo hacemos, ¿no? En este caso, la devoción que tenemos que hacer es por Dios, y pues en este caso es una especie de veneración, una especie de reconocimiento de la deidad que es Él, y por eso es que nosotros debemos de tener en nuestro corazón pues siempre ese deseo ardiente en nuestro corazón de buscarlo a Él, ¿no? Entonces, por eso es que comenzamos nuestro discipulado con el tema 1.1, el cual se titula El secreto de la presencia de Dios, que muchas veces para las personas que apenas van comenzando es un secreto, ¿no? Saber que la presencia de Dios tiene que empezarse a tratar como una forma diferente, no como una persona común y corriente, sino al contrario. Debemos saber que Dios, si Dios es un Dios poderoso, pues debemos saber que Dios también se maneja con muchas formas de actuar, y pues eso nosotros en nuestro corazón tenemos que también tenerlo, ¿no? Tener consciente de que lo que hacemos siempre va a ser para Él, pero pues nosotros tenemos que tener una seriedad como con ninguna persona lo hemos tenido, ¿no? Porque pues aparte de que nosotros recibimos algo de parte de Dios, pues siempre tenemos que tener una disposición en nuestro corazón para saber que Él tiene nuevas cosas para nosotros, ¿no? Entonces, antes que todo, vamos a comenzar a orar para continuar con este tema del 1.1, y después terminando este tema 1.1, vamos con el siguiente. Entonces, vamos a orar, vamos a presentarle este tiempo a nuestro Dios, y vamos a dejar que Él sea revelando lo que Él quiera revelarnos en este tiempo. Y si a lo mejor ya lo tenemos presente en nuestra vida, poder ver si aún lo realizamos al día de hoy, o algo nos está fallando, ¿no? O si hay algo que podemos complementar a lo que hacemos día con día, que es buscar a Dios, leer su palabra, meditar en su palabra para poderla poner en práctica. Entonces, vamos a orar, vamos a presentarle este tiempo, sabiendo que Él hará grandes cosas en nuestra vida. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno, porque eres fiel, porque tu misericordia no decae nunca, Señor. Tu misericordia ha sido hasta el día de hoy perpetua, Señor, y queremos que el día de hoy no sea la excepción, Señor. Queremos que tú, el día de hoy, en este discipulado, tú seas revelando las cosas que necesitas revelarte en nuestras vidas, Señor, de forma personal, de forma directa, Señor. Queremos que tú tomes el control de este discipulado, que como siempre lo hacemos, yo sea solamente un alumno más, Señor, un alumno más que se siente a escuchar lo que tú tienes para nosotros, y queremos que tú, Señor, nos lleves a un siguiente nivel, Señor, que podamos ya saber que no es un secreto tu presencia, y que sepamos, Señor, que el día de hoy el buscarte es algo serio, Señor. Es algo que tenemos que hacer con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón, y necesitamos siempre, Señor, tener el entendimiento abierto para que cuando te busquemos por medio de tu palabra, Señor,
sepamos que lo que estamos leyendo no solamente se quedará en un texto, sino se quedará en algo vivo, en algo que podremos vivir, en algo que podremos compartir cuando ya lo hayamos vivido, Señor. Necesitamos saber más de ti, Señor, y necesitamos que el día de hoy tú seas dándonos la clase, precioso Espíritu Santo. Capacítanos siempre, prepáranos siempre para lo que necesitamos hacer día con día, Señor, para que podamos impactar no solamente la vida de nuestras familias, sino la vida de los que están a nuestro alrededor en la escuela, en el trabajo, en cualquier lugar que estemos, Señor, incluso a lo mejor que estemos en una consulta médica, Señor, podamos estar compartiendo tu presencia, sobre todo tu evangelio, Señor. Ayúdanos y prepara esta clase en la cual, como siempre te decimos, sé tú dándola para que podamos salir completamente ministrados por ti, Espíritu Santo. Te damos gracias y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Pues bueno, nos vamos a regresar a lo que nos habíamos quedado la clase pasada, que de hecho habíamos leído en el secreto de la presencia de Dios, eh, a quienes buscan en espíritu y en verdad a nuestro Dios. En este caso, necesitamos saber si nosotros disfrutamos pasar un tiempo en su aposento, en la cámara secreta, que es un lugar que tenemos que tener directamente con nuestro Dios. Y esto lo cimentábamos con Nehemías 1, del 3 al 4, que eso por falta de tiempo la semana pasada no pudimos verlo, pero el día de hoy lo vamos a ver, ¿vale? Para que podamos tener bien presente esto, ¿no? Entonces, mm, Nehemías 1 del 3 al 4 dice, y me dijeron, el remanente, los que le daron, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné delante de Dios de los cielos. Entonces, en este caso, podemos leer que Nehemías se apartó, buscó a Dios, pues en un momento de tristeza, en un momento de aflicción, al ver todas las ruinas de lo que quedaba en Jerusalén, ¿no? Entonces, en este caso, Nehemías tenía un propósito de Dios, que cuando él lloró y oró delante de Dios, sabía que él tenía que reedificar la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, el primer paso que hizo, pues es un paso clave, por lo cual tenía en su corazón, primero que todo, sanar su dolor para que él pudiera pudiera reunir a todos los que quedaban de Jerusalén para poder reconstruir los muros. Entonces, esto nos enseña que cada uno de nosotros tenemos un propósito para Dios, de manera que cada día anhelemos y disfrutemos de su presencia. Eso es clave porque muchas veces en el sufrimiento, y nuestro pastor nos lo dice seguido, ¿no? ¿Cómo, Señor, tengo una necesidad económica? ¿Cómo, Señor, tengo una necesidad en mi familia? ¿Cómo, Señor, si estoy bien enfermo de alguna enfermedad degenerativa, alguna enfermedad eh, incluso podría ser terminal, ¿no? Esto necesitamos saber que pues lo podemos entregar con nuestro Dios, pero después de nosotros recibir la paz de nuestro Dios por medio del Espíritu Santo, necesitamos saber que hay un propósito en nuestro corazón. Hay algo que Dios va a entregar personalmente a cada uno de nosotros, y esos tesoros espirituales por medio del Espíritu Santo nos va a llevar a poderlos ejecutar, porque pues qué bonito es recibirlos, pero a veces lo que no nos gusta es poner a trabajar las cosas que Dios nos da. ¿Por qué? Porque a lo mejor requieren tiempo, porque requieren muchísimo esfuerzo que a lo mejor el día de hoy, pues nada más llorando, pues no puedo ejecutar, ¿no? Porque digo, ah, pues sabes qué, Señor, pues a lo mejor todavía no estoy listo ni preparado, apapachamos nuestro dolor y dejamos de que ese propósito se empiece a generar en nuestra vida. Como muchas veces lo hemos visto con nuestro pastor, nos dice que a veces necesitamos solamente echar una lloradita y ponernos manos a la obra con lo que necesitamos hacer. Por lo tanto,
Lo más importante después de llorar y después de entregarle el dolor a nuestro Dios, siempre es reconocer la presencia de aquel que lo creó todo. Si Dios está con nosotros, hay un versículo también en la Biblia que dice, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, esto necesitamos siempre ya tenerlo cimentado en nuestra vida para que ya la presencia de Dios no sea un secreto, sino al contrario, saber que la presencia de Dios está en nuestras vidas y está palpable, nos va a permitir avanzar a un siguiente nivel, a un siguiente paso, como lo hizo en este caso Nehemías, que después de él llorar y entregarle todo, empezó a reunir a la gente, empezó incluso a confrontar a a la gente que también estaba, en este caso los babilonios, queriéndolos pues hacer menos, rebajarlos con burlas, con abusos, y prácticamente él les dice, ¿no? No tienen parte, ni derecho, ni memoria delante de Dios, ¿no? Delante de Jerusalén, porque pues ya estaba cimentado el propósito en la vida de Nehemías, ellos tenían que creérsela y la fe provocó que al final ellos terminaran luchando para que ellos pues no pudieran tirar, ¿no? Los babilonios no pudieran tirar la cimentación, todo lo que ellos habían construido para reedificar las ruinas de Jerusalén, ¿no? Entonces, en este caso, pues necesitamos saber el por qué debemos de apartarnos para orar. Porque así como lo hizo Nehemías, pues, pues sí, qué padre, no sé, él se sentó, lloró y ya, ¿no? Pero es necesario saber que tenemos que apartarnos para orar, ¿no? Pero muchas veces esta pregunta decimos, ¿no? ¿Por qué no? A veces nos da pena, a veces nos da tristeza, a veces no queremos hacerlo porque pues, muchas veces nosotros en nuestra cultura podemos nosotros haber sido educados para no llorar en público. Necesitamos saber que si es un secreto la presencia de Dios para algunos, pues debe estar escondida, ¿no? Debe estar no visible y por lo tanto es necesario apartarnos para orar, pues para hacer un momento solemne, ¿no? La respuesta es sencilla. Al estar delante de la presencia de Dios, debemos de hacerlo lejos del ruido para que nada ni nadie nos distraiga o nos pueda interrumpir. Cuando tenemos una cita, siempre tratamos de mostrar ese interés y una atención, y pues obviamente no lo vamos a hacer en periférico donde está sonando muchísimos coches, ¿no? En una cita, ¿no? Siempre tratamos de mostrar el interés y la atención en un lugar apartado, para que de la misma forma, al hacerlo con nuestro Dios, aún más tengamos el motivo y el detalle de apartarnos para escuchar directamente a nuestro Dios y porque Él es digno de toda honra. Al ser digno de toda honra, nos va a permitir conocer que pues necesitamos tener más solemnidad delante de Dios para que lo que nosotros estemos haciendo, que sea apartarnos y buscarlo a Él, sea algo pues exclusivo, algo único, algo que no hayamos hecho con los demás. Por lo tanto, necesitamos leer Juan 4:20 para podernos pues cimentar en esta palabra y decir, bueno, David, me estás diciendo que yo tengo que apartarme, pues ¿dónde dice en la Biblia, no? Esto en Juan 4:20 nos dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahí Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahí es en el versículo 23 donde dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En este caso, pues es una super masterclass de lo que se tiene que hacer, de lo que se tiene que hacer para orar y para adorar al Señor. En este caso, adorar y orar pueden ir en conjunto para que todo lo que nosotros busquemos hacer sea siempre apartarnos para estar en la presencia de Dios.
En la presencia de Dios, además de orar, podemos nosotros adorar. Y adorar es levantar nuestras manos, entregarle nuestra vida en rendición completa a Él para que Él haga de nosotros lo que Él quiera. Eso prácticamente es como si fuera una rendición, ¿no? Algo que nosotros no hemos hecho con alguien más. Y si nosotros lo hemos hecho con alguien más, pues deberíamos de nosotros buscar hacerlo solamente con Dios, ¿no? Sabiendo que, pues a lo mejor las personas o con quien nos hemos rendido directamente, pues por completo nuestra vida, pues tiene fallas, ¿no? Y esto, pues sabemos que si nosotros nos debemos de rendir a alguien, pues debe ser a nuestro Dios, porque solamente Él es digno de toda honra y de toda gloria. En este caso, la gloria máxima es postrarnos de rodillas directamente. Si tal vez lo hemos hecho con alguien, pues debemos de buscar entregárselo a Dios para que sea, pues solamente Él el único merecedor de la gloria. ¿Por qué? Porque pues, si nosotros lo hemos hecho con alguien que es indigno, debemos de saber que al nosotros postrarnos delante de nuestro Dios, la honra pues regresa a quien la merece, ¿no? En este caso, pues leyendo esta cita, vemos que la samaritana preguntaba cuál era el lugar correcto para adorar a Dios. Jesús le responde del 21 al 24 que no hay un lugar específico, solamente pide que cuando se adore sea en espíritu y en verdad. Esto muchas veces nos lo pasamos de largo, pero cuando se adora en espíritu y en verdad, se adora de una forma diferente. ¿Por qué? Porque la entrega es máxima y ahí vamos a poder ver que cuando Dios ve que alguien se está entregando de forma máxima, de forma total, rendición completa a Él, Dios empieza a obrar grandes cosas. Entonces, en este caso, si a lo mejor nunca lo hemos hecho porque nos da pena que nos vean, porque nos da pena que se acerquen a nosotros para que oren por nosotros, o tal vez nunca lo hemos hecho ni siquiera de forma íntima, nos hemos postrado delante de Dios, pues puede ser una invitación para que nosotros lo hagamos y que sepamos que lo que Dios quiere es que nos rindamos para que Él empiece a obrar en nosotros. Vamos a ver un gran cambio si nosotros sabemos o nunca hemos hecho el apartarnos así para orar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Dios va a empezar a respondernos de forma más clara y más directa en los problemas que nosotros tengamos, ¿no? Eso es ya de forma personal, saber que pues muchas de las aflicciones pues son personales, ¿no? No las podemos compartir con alguien, salvo con la familia, ¿no? Pero cada quien tiene sus necesidades y por eso es que el encuentro tiene que ser personal con Dios, incluyendo pues la familia, ¿no? La familia también se tiene que apartar para orar, pero tiene que ser en espíritu y en verdad. Y para esto vamos a el tema 1.2 después de el tema 1.1, que este se titula Padre nuestro que estás en los cielos. Y efectivamente, vamos a leer el Padre nuestro. No es algo que se va a hacer como rutina, sino vamos a empezar a desglosar el por qué se decía el Padre. Entonces, para avanzar, veíamos que en la lección anterior vimos lo que significaba la presencia de Dios y la paternidad que tenemos por parte de Él. Ahora sabemos que para ir desglosando lo que en Mateo 6 nos dice acerca de la oración base, con el primer segmento es el Padre nuestro que estás en los cielos. Esto lo vamos a complementar en 2 Corintios 6:18. Primera de Corintios 6:18 nos dice: Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esto nos explica pues que prácticamente el tener un templo del Espíritu Santo nos va a permitir buscar al Padre. En este caso, también complementándolo con Juan 1 del 12 al 13, nos va a permitir conocer de qué estamos hechos, ¿no? Entonces, es Juan 1 del 12 al 13, dice la palabra de Dios: Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto también complementado con Jeremías 29:11 nos va a permitir conocer qué es lo que estamos viendo el día de hoy. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y pues esto prácticamente vamos a ver que en estas citas podemos ver que a través del Espíritu Santo, nuestro Dios nos va a revelar que como sus hijos, Él desea darnos lo mejor, ¿no? Él nunca va a permitir que pues lo mejor se aleje de nuestras vidas, sino al contrario. Dios siempre va a buscar que nosotros le busquemos con todo el corazón, con todo el ímpetu, para que no nos perdamos de ninguna de estos beneficios que Dios tiene como Padre. Esto es necesario que lo entendamos. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor vamos a poder menospreciar nuestra vida por lo que estemos viviendo, por lo que estemos pasando, e incluso vamos a decir, no hay, incluso Señor, he pecado en contra de ti. ¿Cómo puedes decir? Sa- De, de- ¿Cómo puedes decir que yo soy digno? ¿Cómo puedes decir que yo soy tu hijo? Y me he equivocado bastante, ¿no? Sí he caído en pecados sexuales, sí he caído en pecados de mentira, eh, pues muchísimas cosas, ¿no? He tenido pesas y balanzas falsas, muchísimas cosas que nosotros podemos estarnos equivocando, incluso con nuestra propia familia, pues podemos nosotros decir, ay Señor, ¿cómo puedo yo ser digno? Cómo puedo buscarte a ti, Padre, si ni siquiera he hecho lo correcto delante tuya, ¿no? Estas citas nos dan a entender que Él quiere lo mejor para nosotros y primero que todo, somos templo del Espíritu Santo. Buscamos nosotros tener en nuestro corazón saber que el ser hijos de Dios no es un título que hemos buscado, sino que Él nos ha dado. Y pues Él tiene en Jeremías pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que nosotros buscamos, pero ese fin que nosotros buscamos no va a ser solamente personal, porque Él va a depositar el querer como el hacer por su buena voluntad para que el día de hoy nosotros tengamos esa salvación puesta en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que cuando nosotros lo busquemos, como también la continuación de 29:11, el versículo 12 que dice, entonces me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Esto nos va a permitir que este tema 1.2 nosotros como hijos, que ya hemos visto que nuestros padres hacen todo lo posible para que no suframos alguna necesidad, pues sepamos que si nuestros padres, que son terrenales, han hecho todo esto para que no tengamos alguna necesidad, pues sepamos que nuestro Dios es mucho más que nuestros padres terrenales, ¿no? Y si en este caso, por ejemplo, la hermana Moni, que es mamá, ha buscado eso para nuestro buen amigo Emilio, pues de la misma forma Dios hace lo mismo con nosotros, porque somos sus hijos. Y si nosotros el día de hoy reconocemos que ha hecho algo grande, pues gracias a Dios. Pero si el día de hoy decimos, pues es que Dios, tú no me has ayudado en nada, pues si nosotros estamos aquí, vivos, con salud, conectados en un discipulado, dejamos saber que Dios es bueno y aún así Él está. Dios sí ha hecho algo grande, porque al darnos la vida es un regalo muchísimo, muy grande, porque al día de hoy, pues muchas personas no han despertado, ellos ya han fallecido y pues la gracia, la misericordia y el favor de Dios nos ha permitido hasta este día el despertar. Entonces, si el día de hoy podemos tener en nuestro corazón el pensamiento de que no podemos tener algo en nuestro corazón que Dios haya sido bueno, pues el saber que estamos vivos es una muestra mm, máxima de que Dios está con nosotros y de que Dios ha sido bueno, porque hay personas que al día de hoy, hay personas que al día de hoy no han despertado y pues no han tenido en su corazón pues el tener vida, ¿no? Entonces, Dios ha tomado el rol de padre y conoce nuestras necesidades y con ese amor verdadero que tiene, desea que seamos bendecidos, pero además de ser bendecidos,
Primero que todo, seamos conviccionados de que pues el poder de Dios nos permite tener todos estos beneficios. Nos conoce que seamos salvos por la sangre de Jesús, por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario hace 2025 años. Seamos bendecidos con todo lo que Él ofrece, además de la vida y la misericordia de cada mañana estar vivos. Nos permite ser transformados. Si alguno de nosotros tiene un testimonio anterior de una vida fuera de Cristo, pues debemos saber que hoy somos transformados, ya no somos lo que éramos antes. Somos amados si alguna vez hemos tenido rechazo, si muchas veces en nuestra familia hemos sentido que no valemos nada, o a lo mejor en un grupo que tenemos en nuestra vida, trabajo, escuela, no nos sentimos valorados, pues el día de hoy sabemos que Dios nos considera pues parte de su patrimonio y pues sabemos que el día de hoy somos amados. También somos justificados, porque muchas veces no obramos en justicia como seres humanos, hacemos injusticias aun cuando no nos damos cuenta. El día de hoy somos justificados. También somos santificados, si el día de hoy esa justificación nos deja como en jaque y no estamos haciendo lo correcto, por su sangre también somos santificados. ¿Para qué? Para que el día de mañana podamos hacer grandes cosas para poder honrar el nombre de Dios. Sin la santificación no podríamos avanzar al siguiente nivel. Por lo tanto, ese rol de padre nos permite ser santificados por Él. Y esto lo complementa en Mateo 7, del 7 al 12. Esto lo vamos a leer el día de hoy para poder pasar al siguiente tema. Mateo 7, del 7 al 12, dice la palabra de Dios. Es la oración y la regla de oro. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedlos vosotros con ellos, porque esto es la ley, los profetas. Entonces, aquí que quería explicar nuestro Señor Jesús a la gente, pues que obviamente tenemos que buscar hacer lo bueno conforme a nuestras posibilidades, pero adicional nos da a conocer que aun cuando nosotros hemos sido malos, nuestro Dios ha sido bueno. Nuestro Padre que está en los cielos ha sido tan bueno que aun siendo malos, nos justifica, nos santifica, nos ama, nos transforma, nos bendice, nos salva del pecado y nos convicciona de lo que realmente está mal. Por lo tanto, necesitamos en nuestro corazón siempre buscar ser agradecidos para que ese rol de padre tome muchísimo más valor y muchísimo más fuerza, porque un padre va a corregir cuando estemos mal, pero también un padre va a bendecir cuando haya un premio. En este caso, pues la hermana Moni y Emilio son los que están conectados y también nuestro hermano Jesús nos van nos podrían dar el testimonio de que, pues si sus padres, en este caso, pues, la hermana Moni, que es la mamá de Emilio, si nosotros nos hemos portado bien, nos dan una recompensa, ¿no? Nos dan un, un premio por haber, por, no sé, tenido buenas calificaciones, por haber tenido una excelencia en algo, por haber salido graduado de la escuela, no sé, muchísimas cosas podemos recibir un premio. Y de la misma forma, Dios quiere premiarnos, ¿no? Por lo tanto, nosotros en nuestro corazón, pues tenemos que saber que Él nos puede ayudar y sobre todo que Él puede tenernos en nuestro corazón, pues el podernos siempre retribuir con lo mejor, ¿no? Por lo tanto, antes de poder continuar con el tema, tenemos que analizar lo que Jesús mencionó a sus discípulos cuando ellos le pidieron que les enseñara a orar.
Por eso es que se titula Padre nuestro que estás en los cielos, porque un capítulo antes de leer lo que estábamos leyendo ahorita, estábamos leyendo en Jesús y la oración el libro de Mateo 6, capítulo 5. Entonces, es curioso que cuando le piden los discípulos que les enseñe a orar, lo primero que Jesús indica que hagamos es entrar en nuestro aposento. Y leemos Mateo 6:5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Que de cierto os digo, ya tienen su recompensa. Pero hay quien nos dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Por eso entendemos que el aposento es nuestro cuarto o nuestra habitación. Cuando tocamos el tema de la presencia de Dios, justamente explicamos que debía ser apartado de los demás en un lugar íntimo. Por lo tanto, un lugar íntimo, primero que todo, se habla para que la gente no conozca lo que hay profundamente en nuestro corazón, porque a veces lo que hay en nuestro corazón puede ser el detonante de alguna vergüenza que pueda presentarse en nuestras vidas. Por lo tanto, necesitamos saber que el apartarnos va a ser para hablar con Él sin filtro, sin que nadie se avergüence, sino todo lo contrario, saber que nos podemos incluso, pues, de forma literal, desnudar nuestra vida para que Dios la vea, ¿no? Y esto, pues podemos prepararlo con un arrepentimiento genuino para que Él escuche lo que tengamos que decirle, ¿no? Entonces, esto nos va a confirmar que cuando nosotros entramos a nuestro aposento, vamos a conectarnos con la presencia de Dios. Para esto es muy importante entender que cuando nos aportamos para encontrarnos con la presencia de Dios, es para que nada nos distraiga y podamos pasar tiempo de calidad con nuestro Dios sin importar el problema o la situación que estemos atravesando. Eso es lo que leíamos en Mateo 6 y por lo tanto necesitamos buscarlo en un lugar privado. Nuestro amado Señor Jesús nos va a dejar muy clara la importancia de la oración como hijos. Y aquí vamos a desglosar estos versículos analizándolos y que el Espíritu Santo sea quien nos revele lo que nuestro Señor Jesús nos dejó en la enseñanza de la oración. Entrar al aposento, entendemos que es conocer a nuestro Padre y que va a requerir tiempo de calidad, así como con nuestras familias conocer su familia, comida favorita, sus gustos, sus motivaciones, sus aspiraciones, y esto se logra con una relación diaria. Por lo tanto, con nuestro Padre Celestial debemos de pasar tiempo en oración y en intimidad y comunión, leyendo su palabra para conocerlo más y que los deseos de su corazón se transmitan y se almacenen en nuestro corazón. Para que continuemos obrando y podamos continuar expresándolo con nuestro Dios. El concepto de la oración, en el diccionario de la Real Academia Española y su raíz etimológica, vemos que proviene del latín oratio y de onis, que significa un lenguaje o un discurso, y en latín tardío, oración o plegaria. Significa lenguaje con nuestro Padre Celestial. Y aquí la pregunta sería, ¿cuánto nosotros hablamos diario con nuestro Padre Celestial? Si nosotros respondemos que a lo mejor media hora, pues en media hora yo creo que no le contaríamos la mitad de nuestra vida o la mitad de nuestro día. Para eso necesitamos ejercitarlo y dependiendo del tiempo que nosotros busquemos a Dios, pues vamos a respondernos esta pregunta, saber si realmente Dios nos conoce por completo, a pesar de que sea Dios, Él va a pedir que nosotros hablemos directamente con Él, que nosotros abramos nuestra boca y que nosotros confesemos lo que tal vez hemos hecho mal, que nosotros hablemos y nos dirijamos a Él como si Él fuera pues una sola persona, una persona que tal vez no conoce por completo nuestra vida, pero Él quiere que la iniciativa salga de nosotros, que sea como dice aquí, sea un discurso o un lenguaje. Esto se va a hacer por medio de la boca. Por lo tanto, el discurso, al quedarse plasmado en la Biblia, pues alguna vez se habló. Por lo tanto, necesitamos nosotros hacerlo. Porque sí, Dios conoce nuestra vida,
pero ¿de qué serviría que Él conociera nuestra vida y nosotros con nuestra boca cerrada no lo habláramos? Para eso Dios nos dio una boca, para eso Dios nos dio cuerdas vocales, nos dio laringe, nos dio saliva para poder pasar nuestras palabras y poder humectar nuestra boca para poder hablarlo. Para eso Dios nos dio una lengua, nos dio unos dientes para poder enfatizar en las palabras que necesitan el apoyo de estas herramientas. Y nos dio unos labios para poder también gesticular correctamente. Nos ha dado músculos de la cara para que el día de hoy podamos nosotros confesar y expresar con nuestras propias palabras lo que está pasando en nuestra vida. Ahora, no todo es pecado y digamos, ay, pues yo me la voy a pasar confesando todos mis pecados porque soy un hombre pecador. Al contrario, si nosotros nos hemos confesado nuestros pecados y ya hemos sido limpios, pues también tenemos más palabras que decir. Tenemos aflicciones, tenemos problemas, tenemos bendiciones de parte de Dios que necesitamos agradecer. Todo esto en un discurso de media hora no podríamos hacerlo. Por lo tanto, el día de hoy la pregunta va a ser, y la pregunta que quiero que ustedes se queden es, ¿cuánto hablamos diario con nuestro Padre? Si es poquito tiempo, esta semana, de aquí a la que sigue, vamos a poder empezar a entrenar mucho más tiempo del que nosotros podemos buscar a Dios. ¿Para qué? Para que podamos empezar a sentir que la comunión con Dios se está reforzando, se está buscando pues alimentar y sobre todo fortalecer para que el día de mañana pues podamos nosotros saber que cuando nos pregunten, ¿cómo está tu relación con Dios? Pues mira, está perfecta. Empecé con media hora, pero el día de hoy, pues yo sé que tengo muchísimas cosas que hacer, pero en la mañana oro 40 minutos, no sé por qué. Y en la noche me aviento hora y media. Ay, qué padre sería que ya empecemos a entrenar eso con nuestro Dios. Y adicional a esto, vamos a poder hablar más con Dios, pero también vamos a poder leer más su palabra, porque de la misma forma vamos a poder ver que mientras más escuchamos de Dios en su palabra, más vamos a poder hablar con Él acerca de lo que hemos aprendido. Pero bueno, me queda menos de un minuto, así que les voy a pedir por favor que puedan agradecer en sus casas por esta clase. Nos vemos la siguiente semana ya con el tema 1.3 para poder continuar con nuestro discipulado. Así que recuerden, tenemos que hablar aún más con nuestro Padre y la próxima semana veremos los resultados y espero también poder en los comentarios leer si ustedes han visto una mejoría